consecuencia del coronavirus. Muchas veces me pregunto cómo hubiese sido 2020 sin el COVID. Muchos de nosotros pensaríamos en todo lo que hubiésemos ganado, pero la realidad es que perdimos más de lo que hubiésemos imaginado. Personal y afortunadamente no viví el sentimiento de pérdida. Aún así me di cuenta que a veces hace falta una amenaza mundial para saber si escogieron a las personas correctas como amigos o algo más. Te sorprendería saber que pasé este año a la distancia con las personas que menos imaginé compartir. Soy de las personas que piensan en lo positivo de las situaciones, más que nada para no volverme loco. El virus nos enseñó que hemos ganado más como sociedad en toda nuestra historia. Es irónico. El ser humano al sentirse amenazado es ahí cuando hace caso y quiere compartir. No le tenía mucha fe al Perú, me equivoqué. Gracias a él sé que hay presidentes que valen la pena escuchar. La cuarentena, al igual que muchos, pensamos que acabaría rápido. Los primeros 5 meses fueron normales para mí. Me prepararon desde niño para no aburrirme en casa. El impacto se sintió ya que debía lavar mis manos, no tocar a mis padres cuando venían de trabajar. Me comenzaba a adaptar hasta que pasó algo que dio pie a mi crisis de ansiedad. No lo quería decir, pero me afectó más de lo que se supone que me iba a afectar. Me faltaba la respiración, no quería salir de mi cama, crisis existencial. Sobre todo comencé a comer demasiado. Mis padres trabajaban todo el día, así que lo manejé como un campeón. Ahora que lo pienso, los motivos sí fueron muy absurdos. Como toda etapa lo superé concentrándome en mis videos y yendo al trabajo de mi padre. Estuvo interesante, pero me daba paja levantarme temprano. En este punto no sabía qué hacer con los meses que me quedaban. Había 2 opciones. La primera opción era estudiar, ya que el siguiente año venía el tema de los exámenes de admisión, o la segunda opción, que era jugar hasta que mis ojos se voltearan. Y yo dije, estoy en vacaciones, déjame vivir. Comencé a jugar con mis amigos, todo estaría bien hasta ahora si no fuese por el hecho de que mi madre se dio cuenta. Así que me inscribí en una clase virtual para ser profesor. Me gustó la idea al principio porque eso me libraría un poco de la universidad. Llevé un par de semanas hasta que la realidad me dio un puñete en la cara y me di cuenta que no sirvo para profesor. Antes de hablar con mis padres me dije, ¿qué diablos hago? No voy a rascarme todo el tiempo el huevo esperando que me den comida. Y ahí me planteé mis 2 opciones. La primera era depender de inglés, la consecuencia era que alguien que sepa inglés, francés, portugués o cuantos idiomas existan me podía reemplazar fácilmente. La segunda opción en la que pensé bastante fue la universidad. Las consecuencias serían mínimas siendo universitario. ¿Pero qué estudio? Al principio dije medicina hasta que vi los puntos que se requieren y dije, seamos más realistas. Psicología me interesó hasta que me di cuenta que los únicos problemas mentales y sociales que me importan son los míos. La tercera opción sí tenía más posibilidades y es ser abogado. Conversé con mis padres y ahora no me dicen nada hasta que empiece la pre. Navidad no lo celebré, solo me quedé a cuidar a mis perros de los estúpidos que usan pirotecnia. Año Nuevo tampoco lo celebré porque este año nos mostró que no importa lo que tengas, siempre debes recordar que eres un ser vivo y puedes morir por un virus como cualquier animal. No te fijes en las apariencias, haz lo que realmente quieras, porque tal vez este año sea el mejor o el último que nos queda. Tú eres la única persona que puede cambiar su destino.